buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Jimmy Pulido, Laura Santos y quien les habla, Sebastián Chávez. Nos correspondió el tema del tutorial de Rust. Rust es un lenguaje multiparadigma enfocado a la concurrencia y su seguridad, ya que la estructura de este lenguaje evita la generación de errores, ya que optimiza el manejo de memoria. Durante el transcurso del tutorial se verá más claro por qué este lenguaje optimiza la memoria. Instalar Rust es muy fácil, su documentación es muy completa y sus tutoriales de instalación son muy completos. En nuestro caso hicimos un notebook de Jupyter donde corremos online de los códigos de Rust. Como lo mencionaba anteriormente, este lenguaje fue enfocado desde el comienzo para solucionar problemas de concurrencia y facilitar la programación de estos procesos. Hablando un poco de la sintaxis de este lenguaje, es muy similar a C++, pero está diseñado para proporcionar una mejor seguridad en la memoria. Este lenguaje fue desarrollado por Mozilla aproximadamente del 2010. Hablando un poco de la estructura general del lenguaje, este lenguaje, como todos, pues no, como la mayoría, se tiene que tener una función principal y dentro de él va lo que se ejecuta en el bloque principal. En este ejemplo solo se ejecuta un hola mundo, como se ve acá. En nuestro caso, como lo hicimos dentro de un notebook, no es necesario hacer la función principal, sino que se ponen las sentencias que se quieren ejecutar dentro de la función principal. Algo característico de este lenguaje son las variables, ya que las variables pueden ser mutables o inmutables, y una variable inmutable no puede cambiar su valor. En este caso definimos una variable x como 5, tratamos de redefinirla como 6 y imprimir sus valores antes y después de redefinirla. Nos dice que tiene un error. Para corregir este error solo ponemos la palabra reservada mut, decimos que ahora va a ser una variable mutable y se puede cambiar su valor. Dentro de este ejemplo se realiza lo mismo, se crea una variable inmutable y una mutable. Se trata de asignar o cambiar el valor de la variable inmutable y nos va a generar un error que nos dice: esta variable inmutable no se puede asignar más de 2 veces. Si comentamos esto, nos deja, si comentamos esto, nos deja correr el programa. Otra cosa característica de Rust es el shadowing, que es la capacidad de este lenguaje para redefinir con el mismo nombre una variable. Entonces, por ejemplo, yo creo una variable con nombre string, que es un string que posee Universidad Nacional. Yo lo imprimo y acá lo redefino. En la mayoría de lenguajes me mandaría un error que diría como la variable str ya fue declarada. En este lenguaje lo que hace es redeclararla. Algo que también se puede hacer con el shadowing es cambiar el tipo de la variable. En este caso yo le digo ahora string va a ser igual al tamaño del string, y esto me ahorra, por ejemplo, declarar doble variable. Por ejemplo, si yo necesito solamente el tamaño de la variable, en otros lenguajes yo lo que haría sería crear el string, luego crear un entero y a ese entero asignarle el valor de la longitud. En este caso, a la misma variable, a una variable con el mismo nombre, le puedo cambiar el tipo y asignar ese valor. Si corro el programa, un concepto importante dentro del lenguaje Rust es el concepto de pertenencia o ownership, que es la manera como Rust administra y optimiza su memoria. Para entender este concepto, hagamos un recorderis de los tipos de memoria con los que cuenta un proceso. Los tipos de memoria son la memoria de stack, que es una memoria que está ordenada y que es de fácil acceso, y la memoria heap, que es una memoria que no está ordenada pero donde se puede ubicar información dinámica que cambia de tamaño. Buscar información dentro de la memoria de heap es un poco más costoso que la memoria de stack, por lo que no está ordenada. Rust, dentro de la memoria de stack, guarda variables primitivas como lo son enteros, caracteres y variables de números con punto flotante, además de constantes. Y dentro del heap guarda estructuras de datos complejas y colecciones y memoria dinámica. Cuando Rust maneja variables que están ubicadas en el stack, uno puede manejarlas de cualquier modo. En este ejemplo, yo defino una variable x como 5
y una variable y le asigno el valor de x. Al tratar de acceder a estos dos variables no me va a marcar ningún error. Pero por otra parte, si yo creo, por ejemplo, un string y le asigno el valor de una cadenita, esta variable va a quedar guardada en el heap. Y luego yo hago una asignación donde al string 2 le asigno al string 1. Como lo mencionaba anteriormente, Rust hace una optimización de esta memoria y lo que hace es que ninguna variable puede administrar la misma posición de memoria en el heap. Entonces lo que hace Rust es mover la variable del string 1 al string 2, es decir que ahora el string 2 va a ser el encargado de administrar la memoria que está ubicada en esa posición. Si yo trato de correrlo, me va a decir que no puede acceder a la variable string 1 porque esa variable fue movida en esta asignación, pero por otra parte, si trato de acceder al string 2, lo puedo hacer de manera correcta. Una manera de entender esto más claro es definiendo un string utilizando el constructor que nos provee Rust de la estructura string, que se llama string float, y otra forma es crearlo utilizando solo comillas. Bueno, mediante el siguiente ejemplo se busca mostrar de una manera más clara el concepto de ownership. El código consta de tres funciones: main, gives ownership y take and gives back. El ejemplo funciona de la siguiente manera. Primero se declara una variable S1, la cual manda la función gives ownership. Esta función declara un string hello, el cual tiene un alcance únicamente dentro de la función, pero en esta línea SomeString se está devolviendo este valor a S1, es decir, se le otorga el ownership a main nuevamente. S2 declara una variable string hello. En S3 tomamos la variable S2 y la mandamos a la función takes and give back. Esta función se encarga de tomar el valor que entra como parámetro y se retorna. Esto genera que el ownership se devuelva al main. Así, la función gives ownership lo que realmente hace es que la función le otorga el ownership al main, y la función takes and give back genera que S2 se le otorga el ownership and takes and give back, y este a su vez, al retornarnos en esta línea, se lo devuelve al main. Al finalizar el main nos damos cuenta que según el alcance de las variables, S1 se destruye luego de este paréntesis. Lo mismo pasa con S3. Sin embargo, S2... Bueno, luego de tener claro el concepto de pertenencia, es bueno ver el concepto de referencia y de prestamiento o borrowing. Para entender el concepto de prestamiento es bueno verlo con un ejemplo. Aquí en este ejemplo tenemos una declaración de una variable S1 que obtiene como valor un string hello. Y aquí declaramos una variable len que simplemente vamos a calcular el tamaño de este string. Para esto llamamos una función la cual recibe una referencia de una variable string y nos retorna simplemente el len del string. Bueno, entonces aquí la referencia se especifica con un ampersand, y este nos permite referirnos al valor sin tomar la pertenencia de él. ¿Esto qué quiere decir? Que la sintaxis ampersand S1 nos permite crear una referencia que se refiere al valor S1, pero que no lo posee. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor al que apunta no se descartará cuando la referencia salga del alcance de este. Entonces aquí la pertenencia, como esta variable S no tiene la pertenencia del valor de S1, cuando salga de aquí no se va a descartar este valor. ¿Qué pasaría si tratamos de modificar algo que pedimos prestado? Aquí tenemos un ejemplo, es muy parecido al anterior. Declaramos una variable S que
toma como valor un string hello. Y vamos a tratar de cambiarlo con una función change. Esta función change recibe la referencia de una variable string y va a intentar añadir un nuevo string. Va a tratar de concatenar a esta variable string referencia un string word. Sin embargo, esto no es posible por las referencias, por lo cual esto nos va a retornar un error que será que un string es una referencia, por lo cual no puede ser prestado como mutable. Entonces, hay que recordar que por defecto las variables son inmutables, al igual que las referencias. No podemos modificarlo a lo que tenemos como referencia. Este problema se podría corregir con el siguiente código. Entonces aquí podemos introducir las referencias mutables. Entonces aquí igual declaramos la variable s como mutable, que se puede modificar, y de nuevo pasamos la referencia a la variable change del string, y en este caso no nos va a retornar error, sino que nos va a cambiar el string. Y como ven, luego de ejecutar podemos ver que la referencia sí fue cambiada y se le agregó la palabra word. Sin embargo, las referencias mutables tienen una gran restricción, y es que solo pueden tener una referencia mutable a un dato en particular en un momento en particular, o si no, este código fallará. En el siguiente ejemplo podemos ver un caso de esta restricción, y es que definimos una variable mutable s que toma como valor un string hello, y vamos a definir dos variables que van a tomar la referencia. Esto nos va a botar un error, y es que la referencia de la variable ya había sido asignada a la variable R1, por lo cual nos va a botar un error. Bueno, entonces ahora veremos un ejemplo en conjunto de mutabilidad y prestamiento. Aquí también podemos ver cómo se pueden declarar estructuras en el lenguaje Rust. Entonces simplemente declaramos por la reservada struct el nombre de la estructura que queremos, abrimos corchetes, y los atributos de la estructura con sus tipos de variable y demás. También aquí podemos ver cómo definir funciones. Las funciones se definen con la palabra reservada fn, nombre de la función, los parámetros que toma la función y el cuerpo de la función. Este es un ejemplo sencillo. Simplemente tenemos una estructura de libro y tenemos dos funciones, una de prestar libro, pedir prestado libro, y otra de nueva edición. Luego creamos un libro inmutable. Recuerden que para crear una variable inmutable simplemente no se pone nada, y este libro pues va a ser una estructura de libro con los siguientes datos. Luego llamamos la función prestar libro con una referencia de la variable inmutabook. Este simplemente nos va a imprimir la información del libro. Luego vamos a crear una variable mutable que va a ser una copia de la variable inmutable inmutabook. Luego, igual que el paso anterior, vamos a llamar la función prestar libro, y eso nos va a imprimir la información del libro. Aquí hay algo importante, y es que vamos a llamar la función nueva edición. Esta función nueva edición nos va a tomar la referencia mutable del libro y nos va a modificar el año del libro sumándole 1000, y luego nos va a imprimir la información del libro. Ya que la variable mutabook es una variable mutable, se puede modificar, por lo cual nos va a imprimir nos va a modificar el año y luego nos va a imprimir. ¿Qué pasaría si llamamos la función nueva edición con la variable inmutable? Pues sabemos que las variables inmutables no se pueden modificar, y además esta función nueva edición toma una variable mutable, por lo cual nos va a botar error, y habrá error en el programa. El lenguaje Rust también nos da la característica de tener el closure. El closure es simplemente una función anónima que puede ser guardada en una variable.
y por ende ser enviada como parámetro en una función. En este ejemplo tenemos un closure que lo vamos a guardar en la variable @1. La sintaxis del closure es barra los parámetros que va a tomar la función y barra y luego el cuerpo de la función. Aquí el valor a retornar va a ser el número que recibe. En esta sección se van a explicar los hilos o threads. Los hilos se usan para correr partes de código independientes de manera simultánea. Esto puede mejorar el rendimiento del programa al realizar múltiples tareas al mismo tiempo, lo cual resulta especialmente útil para utilizar la concurrencia en Rust. Para crear un hilo se hace uso de la función threadSpawn, la cual necesita un closure. Este closure se encarga de iterar de 1 a 10 e imprimir un mensaje que diga el número de la iteración junto a la especificación de que este mensaje viene del hilo generado. Luego se duerme el código por unos momentos. Fuera del hilo, en el código principal se itera de 1 a 5 junto a un mensaje que diga el número de la iteración y especifique que se está ejecutando desde el hilo principal. Igualmente se hace un pequeño sleep. Entonces, al ejecutar el código, obtenemos este resultado. ¿Cómo se interpreta? Entonces nos damos cuenta que el mensaje del output del thread se va ejecutando de 1 a 5, el 5 no se incluye, pero nos damos cuenta que en el hilo generado solamente se generó el primero, no alcanzó a completar el ciclo. Esto se debe a que una vez se finaliza el hilo principal, se finaliza el programa. Es así como no podemos garantizar que todos los hilos se hayan concluido. Es más, ni siquiera podemos garantizar que alguno de los hilos se haya generado. Por eso nos dirigiremos al siguiente ejemplo, donde ilustraremos el mismo ejemplo agregándole la línea handle join. Entonces tenemos el mismo ejemplo donde dejamos que handle sea el hilo generado y que reciba un closure que me itera de 1 a 10 y genera una impresión que me muestra el número de la iteración y que este mensaje viene del hilo generado. Por fuera volvemos a hacer lo mismo con un for de 1 a 5. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que una vez finalizado el for del hilo principal, antes de terminar el main, ponemos la línea handle join unwrap. Lo que hace esta línea es que espera al handle que tenemos acá a que termine toda su iteración. Esto, como recordamos, es un hilo, a que termine toda su ejecución mediante el comando join. Una vez ha terminado, se le permite al código terminar, es decir, este join lo que hace es un bloqueo momentáneo del código hasta que haya terminado la ejecución del hilo actual. Esta función unwrap se utiliza para detectar errores. Así podemos ver esta salida donde, un momento, como el código anterior no terminó la ejecución de todos los hilos, en el notebook quedó un caché, el cual tuvo que ser refrescado para que fuera eliminado. Ahora sí, al ejecutar este código nos damos cuenta que tanto la función del hilo principal como la función del hilo generado van a concluir, y como nos damos cuenta, el último es el del hilo generado, ya que hizo esperar, la función join hizo esperar el código hasta que finalizara. Para entender un poco más la funcionalidad de join, vamos a ilustrar otro ejemplo donde ubicamos la línea join unwrap en la mitad del hilo principal, en la mitad del for del hilo principal y el hilo generado. Entonces lo que va a hacer este código es que va a esperar a que handle se termine, acá tenemos handle, se termine de ejecutar para poder seguir con el código. Como dijimos anteriormente, join lo que va a hacer es generar
un bloqueo momentáneo en la ejecución hasta que se haya completado la ejecución del hilo actual. Es así como podemos ver que en el output de este ejemplo primero se ejecutan todos los prints del hilo generado y al final se ejecutan los del for del hilo principal. También por medio de hilos podemos hacer uso de la función move para cambiar el ownership de un dato. Por ejemplo, si tenemos este hilo handle que me va a utilizar un dato que esté por fuera del scope del closure, me va a aparecer un error que me diga que no puedo realizar esto. Entonces utilizo la función move, que lo que va a hacer es que me va a crear una copia, como ya lo vimos anteriormente. Lo que voy a lograr con esta función move es que voy a mover el ownership de B a el enclosure que está dentro del hilo. Entonces así puedo evitar errores del tipo de que yo voy a utilizar en un hilo un valor que ya no existe. Es por esto que Rust específicamente con sus reglas nos evita cometer errores y facilita la concurrencia. Otro concepto muy importante para la concurrencia son los channels, que son canales de comunicación entre hilos. Un canal se compone de un transmitter, que es el elemento que transmite, y un receiver, que es el elemento que recibe. La idea es enviar datos desde una parte del código y revisar en otra parte la llegada de los mensajes. Para crear un channel se utiliza la función MPSC channel, que significa Multiple Producer Single Consumer. Esto permite que un canal tenga múltiples transmitter y un único. Otro concepto muy importante para la utilización de hilos es mutex o mutual exclusion o exclusión mutua. Este es un recurso que permite que únicamente un recurso tenga acceso a un dato en un momento dado. Para tener acceso al dato, el recurso debe pedir permiso de acceso mediante el candado o mutex logs, que es la estructura que mantiene el registro sobre qué recurso es el que tiene acceso a un dato en un momento dado. Entonces, en este ejemplo vemos que creamos un mutex m con el valor de 5, es decir, para acceder a m debemos tener el permiso del candado. En esta sección lo que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable mutable num que me va a pedir permiso de acceso al mutex y luego lo va a multiplicar por 6. Finalmente, una vez terminado esto, me va a imprimir por pantalla el valor de m. ¿Cómo es esto posible? Pues porque dentro de cómo maneja los bloqueos se piensa para que una vez finalizado el alcance de una variable, por defecto se desbloquee el valor, es decir, una. Listo. Ahora vemos un ejemplo de concurrencia que consiste en un juego de adivinar la entrada de datos en el notebook. Se crea un hilo principal que es el que corre la lógica del juego, y por fuera de este hilo, usando un mutex, que ya fue explicado que es esto, se comunica el hilo de afuera con el hilo de la lógica principal del juego. En este caso se genera un número aleatorio, y cada vez que el hilo detecta un cambio entre el valor de el mutex y el último valor ingresado, se compara con el número aleatorio generado. Si es mayor lo imprime, si es menor lo imprime, o si es igual al número generado ya imprime el mensaje que ganaste. En este caso ponemos a correr el código para que nos genere un número aleatorio. Listo, entonces nos generó el número 55. Acá por medio de esta celda que está aparte, yo le cambio el valor al mutex, por ejemplo digo que es 32, y acá en la siguiente celda comparo el valor. Entonces me va a decir el número ingresado es 32, es muy pequeño. Entonces ahora yo intento con el número 60,
le establezco el valor de 60 al mutex. Acá comparo el valor para que se dé cuenta que cambió. Mire, el número ingresado es 60, es muy grande. Ahora acá yo coloco el número generado. Acá lo... Bueno, ahora veremos un último ejemplo, que será el ejemplo de fractales. Este ejemplo se divide en dos partes, en dos códigos. El primer código es simplemente las librerías, las dependencias que necesitamos, con las declaraciones de las dependencias y unas funciones que necesitamos para poder dibujar y calcular los fractales. En estas funciones tenemos una función que nos convierte las ondas generadas por los conjuntos de Julia a un valor RGB, y esta función Julia es una función que nos va a tomar los números complejos con el tamaño, la anchura y la altura del canvas para poder retornar un valor complejo y poder calcular los fractales. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la parte que nos interesa. Aquí vamos a creamos una función main. Esto, bueno, que nos va a retornar un result. Eso es simplemente para manejar mejor los errores en Rust. Sin embargo, no vamos a dar detalle sobre eso. Aquí vamos a crear la anchura y altura del canvas que queremos retornar, la imagen que queremos retornar, y vamos a crear una imagen con un buffer, una imagen buffer que se declara de esta manera, con la anchura y la altura. También vamos a declarar el número de iteraciones que queremos hacer. Para ese ejemplo vamos a hacer vamos a correr múltiples hilos para ir generando cada píxel del fractal de manera simultánea y hacerlo mucho más rápido. Luego de esto vamos a crear el número complejo C. Aquí se queda con este método complejo, el cual va a tomar un valor real y un valor imaginario. Aquí una parte importante para ver este funcionamiento es que vamos a crear una piscina de hilos o un thread pool. Este va a depender del número de CPUs que tengamos en el computador. Ya con los hilos creados, también vamos a crear un canal. Recuerden que el canal va a tener un enviador y un recibidor. El enviador puede tener múltiples referencias o el canal puede tener múltiples enviadores. En esta parte del código vamos a empezar a ejecutar los múltiples hilos. Para esto, por cada fila de nuestra imagen que vamos a generar, o sea, de 0 hasta la altura, vamos a crear un nuevo enviador. Vamos a clonar el enviador original y le vamos a asignar a un enviador 1. Luego vamos a ejecutar una piscina de hilos. Esa piscina de hilos va a tener el tamaño de la anchura, o sea, de 1920 hilos. O sea, por cada fila se van a ejecutar 1920 hilos. Estos hilos van a calcular un valor imaginario con la función Julia, y además van a calcular el valor RGB y lo van a asignar a la variable pixel. Y el enviador que habíamos definido antes, la clonación, va a enviar este valor, el valor de X y Y con el pixel. Y si genera un error, pues vamos a retornar que no se pudo enviar los datos. Aquí cabe recordar que cada vez que se envía por un canal, estos resultados van a llegar, o sea, se envían por orden y llegan por orden, lo cual es importante a la hora de generar la imagen. Para generar la imagen simplemente vamos a iterar de la anchura por la altura, donde vamos a asignar
el valor X y Y y el píxel al valor recibido.